Imagínate un día cualquiera que vas a tus clases y estás en tu escuela y caminando por un pasillo. De repente te encuentras con la coordinadora y te dice, ay, a ti te andaba buscando. Y tú le dices, ¿y por qué me estaba buscando? Ah, pues porque tú haces siempre bien las cosas y quiero que me ayudes. Entonces tú le dices, sí, con mucho gusto. Y dice, mira, aquí está un salón, que es el salón A, y aquí está el salón B, ¿verdad? Y en el salón A hay puras sillas rojas. Son grandes y son chicas, pero puras sillas rojas. Y en este salón B se encuentran puras sillas verdes, grandes y chicas. Y quiero que me ayudes, por favor, y quiero que me pongas en el salón A, las grandes, sean verdes o rojas. Y en el salón B, todas las chicas. Y así, ¿no? Entonces, yo te pregunto una cosa. ¿Cómo vas a clasificar correctamente esas sillas? Soy el profesor Ricardo Rivera y me da muchísimo gusto verlos y felicito grandemente a todos nuestros queridos maestros, que hoy es el 15 de mayo y pues en realidad yo pienso que de los maestros sale el presidente de la República, de los maestros salen los ingenieros, los doctores, que cuando eran chiquitos no sabían ni siquiera escribir y hubo una mano amorosa que les iba enseñando los trazos para la escritura y así maestros cada vez más especializados hasta que lograron sus carreras profesionales. Muchas felicidades a los maestros. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, que se llama clasificación de triángulos. Entonces uno de ustedes dice, oiga, pues eso es primaria, ¿no? Y yo le puedo decir, no, fíjate que es segundo de preparatoria. Y dices tú, ¿pero cómo? Ah, pues es que los conocimientos que tú recibes en primaria, en secundaria, entonces, se van acumulando hasta llegar a grados mayores, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esto lo doy como antecedente cuando voy a explicar los triángulos oblicuángulos, la resolución de triángulos oblicuángulos, pero no se puede explicar si no sabemos esto, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que les puse de las sillas, hay dos criterios de clasificación, ¿verdad? Según las características de lo que estamos clasificando. Entonces, ¿qué características son esas? Piénsalo. ¿Cuáles son las características? Pues son tamaño y color, ¿verdad? Entonces puede en un salón clasificar las grandes, verdes o rojas, en otro salón las chicas, verdes o rojas, ¿no? Estás clasificando por tamaño. Y si las clasificas con color, pues la pones cada quien en donde va, ¿no? Bueno, entonces ahora aquí tenemos dos criterios de clasificación para los triángulos. Uno por sus lados y otro por sus ángulos. Muy bien. Entonces, en la primaria nos enseñaron esto y a veces esto también. Entonces, fíjense bien, el triángulo equilátero es un triángulo perfecto, tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. En la primaria nos enseñaron nada más donde los lados iguales son los grandes y el lado desigual es el chico, pero ya después aprendimos a que también pueden ser los lados pequeños, los que son iguales, y el lado desigual es más grande, ¿no? Entonces hay que considerar los dos. Y el triángulo escaleno tiene tres lados desiguales. Eso si nos fijamos en la longitud de sus lados. Estamos poniendo nuestro ojo en los lados. Pero ahora aquí vamos a ver cómo se clasifican por los ángulos. Entonces, yo estaba dando una de esas clases y entonces sucedió lo siguiente, que cuando yo les dije, bueno, pues miren, aquí tienen ángulos agudos, y me preguntaron que era un ángulo agudo, cosa terrible, ¿no? Bueno, pues les voy a decir una cosa, si yo les enseño esto, ustedes me dicen, pues usted tiene un lápiz en sus manos, pero no, son dos lápices, ¿no? Entonces, ese es un lado de un ángulo, un lado del otro, ¿no? Entonces, si abre conforme en contra de las manecillas del reloj, tenemos un ángulo positivo, y si lo abrimos hacia el revés, entonces es un ángulo negativo. Si va a favor de las manecillas, es un ángulo negativo. Y todo esto se lo digo rápido porque es muy, muy fácil. El lado que mide 0 grados, ese se llama ángulo nulo, y mide 0 grados exactos. Más de 0 y menos de 90, todo esto es agudo. Todos estos son agudos, ¿no? Más de 0 y menos de 90. Y cuando llegas a tener 90 grados, entonces ya tienes un ángulo recto de 90 grados exactos. Pero más de 90 y menos de 180, ya tienes un obtuso. Este es un ángulo obtuso, que es más de 90, pero menos de 180. Y cuando llegas aquí a los 180 grados, tienes un ángulo llano.
o colineal también se llama, y mide 180 grados exactos. Y si sigues avanzando todavía más, vas a tener un ángulo entrante, que es mayor de 180, pero menor de 360, ¿no? Entonces, esta clasificación de ángulos, les decir a ustedes, para entender esto, porque todos los temas en matemáticas están relacionados, todos. Entonces, vamos a ver por sus ángulos. Basta con que tenga un ángulo recto para que se trate de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se representa siempre por un cuadrito. Los demás se representan con una flecha, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo así, ¿verdad? Entonces, abrir así es un ángulo positivo, ¿no? Si yo tengo un ángulo que abre de esta manera, pues entonces es un ángulo negativo. Pero vean que esto es redondito, ¿no? Pero cuando es recto el ángulo, se pone un cuadrito para simbolizarlo, ¿no? Como en este caso. Entonces ese es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Para que sea triángulo acutángulo necesita 3 ángulos agudos. 3. Ahora, para que sea obtusángulo necesita solamente un ángulo obtuso. Entonces todo esto, ustedes regrésenle o hagan lo que sea para que se los aprendan perfectamente bien. Y llega tu profesor de segundo de preparatoria que te está enseñando geometría analítica y entonces te dice, a ver, trázame por favor un triángulo isósceles obtusángulo, ¿no? Entonces, isósceles obtusángulo, pues eso no lo había oído, ¿no? Entonces te pones a pensar que estos dos pueden tener compatibilidades, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un triángulo equilátero, pero que a la vez sea rectángulo. Pausa para que contestes. No, no se puede. Entonces, un triángulo equilátero con un triángulo rectángulo no existe, no se puede. ¿Ve? Ahora, ¿tienes un equilátero con un acutángulo? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Triángulo, acutángulo. Entonces, ahí está, ¿no? Y el triángulo, ¿tienes un equilátero que puede ser también obtusángulo? No, no se puede. Entonces, no se puede. Sí, no. Entonces, un triángulo equilátero que sea obtusángulo, pues obviamente no lo puedes trazar porque no existe, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un poquito de agüita para separar el triángulo equilátero y sus compatibilidades, ¿verdad? Bueno, podemos tener un triángulo isósceles que a la vez sea triángulo rectángulo. Ustedes piensen y contéstenme. Sí, y se los voy a demostrar. Para que sea isósceles, necesita tener dos lados iguales. Aquí tienen este de 3 y aquí tienen este de 3. Entonces ya es isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿verdad? Y además tiene un ángulo recto. Entonces, tiene dos lados iguales y un ángulo recto. Entonces, tenemos un triángulo isósceles rectángulo. Entonces su maestro les dice, pues trázame un triángulo isósceles rectángulo y en ese triángulo me sacas las medianas, las mediatrices, las alturas y las bisectrices, ¿no? Entonces, en segundo de secundaria o tercero, haces los trazos de las rectas notables, que son esas, la mediana, ¿qué les dije? La mediana, la mediatriz, todas esas, ¿no? La mediatriz, la bisectriz y la altura. Entonces, son 4 rectas notables. Y es que todo esto es tan precioso y tan fantástico que cuando trazas las medianas en un triángulo, te da un punto que se llama gravicentro o centro de gravedad, ¿no? Entonces ya me estoy metiendo en ese tema que es fantástico, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que si trazas en el mismo ángulo todas y se cruzan en un punto, entonces tú tienes lo que se llama la recta de Euler, ¿no? Y todo eso se puede profundizar muchísimo. Entonces, la geometría siempre necesita bases, acuérdense, siempre necesita bases. Ahora, ¿puedes tener un isósceles que sea acutángulo? Sí, aquí está, mira, dos lados iguales y sus 3 ángulos agudos. Entonces sí se puede ese, ¿no? Sí se puede un triángulo isósceles acutángulo. Ahora, aquí vamos a ponerle tantita agüita y tenemos, ¿puede haber un isósceles que sea obtusángulo? Sí, sí puede haber. Simplemente nos basamos en las características y tenemos aquí que tenga un ángulo obtuso y aquí tiene, este lado mide 5, este lado mide 5, ¿no? Entonces es isósceles porque tiene dos lados iguales, pero además tiene un ángulo obtuso. Entonces es un isósceles obtusángulo, ¿no? Entonces con el obtusángulo también se lleva obtusángulo, sí. Entonces ahora, vamos a ver el escaleno. ¿Puede haber un triángulo escaleno que sea rectángulo? Pues sí puede haber, porque pues para que sea equilátero
necesita, para que sea escaleno, necesita sus lados desiguales, ¿no? Entonces, vamos a ver que este mide 3, este mide 4 y este mide 5. ¿Todos sus lados son desiguales? ¿Todos sus lados son desiguales? Sí. ¿Y tiene un ángulo recto? Sí. Entonces, este es un ángulo escaleno, porque sus lados son todos desiguales, y rectángulo, ¿no? Entonces, esa compatibilidad sí la tenemos. Entonces, con el triángulo, rectángulo, el triángulo escaleno rectángulo, sí se puede. ¿Se puede el escaleno acutángulo? También se puede. Ustedes mismos lo podrán ver y trazar. Y puede haber un escaleno obtusángulo, también obtusángulo, ¿no? Entonces normalmente se usa el juego de geometría y el profesor te da hojas blancas para que puedas trazar todo esto, ¿no? Como ven, esto es la base de muchas cosas, ¿eh? Muchas gracias.